Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordenada Republicana Bajo el Volcán. Mi nombre es José Mario Azalde. Gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro gran amigo, escritor, esencialmente librero, argentino, dueño de Aristipo Libros, eh, el gran Patricio Rago. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo andamos? Muy bien por acá, que salió el sol. ¿Y vos cómo andás? Qué bueno, que debe estar muy lindo por allá. Patricio está en Buenos Sí. Aires, estamos transmitiendo desde bueno, él en Buenos Aires y su servidor desde Arequipa. Querido Patricio, rápidamente, porque entiendo que hoy día tienes muchas actividades pendientes. Bueno, a tu público en Argentina, visitar Aristipo. Estoy viendo últimamente que estás poniendo en la zona tienes una zona de favoritos, no sé cómo la denominas, Sí, algunas joyitas. exactamente. Tengo una pared, la tengo ahí, donde pongo joyitas. Tengo tipo 15 libros, uno mejor que el otro. A ver, Y son libros que... menciónanos dos que estén ahí en este momento para que la gente pueda ir a Y mirá, tengo visitarte. La vida breve de Onetti, La Ah, vida breve, en la edición sudamericana. Y después tengo Las uvas de la ira de Steinbeck, ponele. bien, 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 bien. Son Tengo Simón de Beauvoir, tengo Virginia Woolf. las joyitas de Patricio. Bien, Exactamente. Y estos libros no se venden por internet ni se reservan, solo se compran acá. con su respectivo mate, ¿no? Pero cada uno con su mate, porque ahorita no podemos compartir el mate, todavía. Y no, hay gente igual que lo hace, son revolucionarios, subversivos, que comparten el mate, pero bueno, no, en principio no debería poderse. Han trasladado la revolución al ámbito sanitario. Exactamente, sí. Es uno de los logros de la pandemia. Mi querido Patricio, pregunta única, ¿no? En esta Eh, pequeña entrevista. Los cinco libros que para ti son, no sé si los más importantes, pero los que más te han gustado o han influido en tu formación lectora, no lo sé, ajá, de temas políticos. Empecemos con temas ok, políticos, ¿de acuerdo? Los que te acuerdes. ok. Bien. Bien. Bueno, mira. Literatura y política sería, ¿no? Ujú. Literatura política, así que medio como es medio el ciclo, el nombre del ciclo nuestro. Bueno, mira, se me vienen a la mente dos libros eh, que son, en realidad uno es una serie de libros de David Viñas, que no sé si sabes quién es David Viñas, si no No. sabes le cuento un poco a la gente. David Viñas es un escritor y un ensayista argentino que vivió o sea, en el siglo XX, escribió mucho en los 60, 70, 80, tuvo revistas donde dio el debate político y hizo un ciclo de libros que se llaman Literatura Argentina y Realidad Política, en donde él hace una lectura crítica de los libros emblemáticos de la literatura argentina y una crítica desde la política. Él habla un poco, nada, va, va dilucidando y va bajando en conceptos los intereses de clase y a qué clase pertenecen los escritores y qué valores expresan. Entonces, él habla un poco de una de las cosas muy interesantes que dice, habla de, bueno, de esto, de este Buenos Aires, esta Argentina mirando siempre a Europa y cómo la idea de él, del intelectual o del escritor que viajaba a Europa ya desde el siglo XIX, que viajaba a Europa, estaba en París, viajaba a Roma, se codiaba con los intelectuales, adquiría el conocimiento y después volvía a Argentina un poco como el héroe a divulgar su palabra, digamos. Había como una especie de consagración en la posibilidad del viaje a Europa. Y como, nada, la literatura y las artes en general estaban solo al alcance de las clases poderosas, digamos, la aristocracia por lo general, habla un poco del grupo del sur también, analiza a Borges, a Cortázar, a Mansilla, a Roberto Arte, o sea, para mí es un libro que para mí fue revelador cuando lo leí, porque wow, yo nunca había leído la historia argentina desde una historia de las expresiones artísticas, las expresiones literarias, y cómo los libros de la historia de un país te cuentan también de nada, de los procesos históricos que se vieron, que jugaron ahí un papel, y de los valores que esas clases imponen y quieren imponer a los demás. Una breve precisión. En Argentina creo que no han rechazado las influencias, sobre todo europeas, de las corrientes intelectuales. Al contrario, creo que
valoran y hacen, entiendo, una suerte de asimilación al contexto, digamos, argentino. A diferencia de otros países, donde más bien hay un rechazo a las influencias, digamos, coloniales, ¿no? Claro. O es que también, digamos, existe esa crítica. No, 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 Rápidamente, para acá continuar. hay, Ujú. por eso digo, acá hay, o sea, por lo general, o sea, un poco lo que critica a Viñas es eso, es esa aceptación de la cultura colonial y de la cultura europea y esa fascinación por lo francés, por lo inglés, eh, y por todas estas expresiones artísticas de los países centrales y un rechazo a lo autóctono, a las culturas, a los aborígenes, a las culturas que vivían acá y demás. Creo que un poco él hace esa crítica, sobre todo en Buenos Aires más que nada, que creo que se da. Y un poco revela cuál fue el modelo de intelectual que se fue dando en diferentes épocas en Argentina. Bien, Eso para mí me parece súper entonces, interesante. primer libro es David Viñas, Literatura Argentina y Argentina Realidad. y realidad política. Perfecto. Bien. Una serie de libros en realidad que tiene varios artículos, son como Ujú. 4 o 5, creo. Ese es el primero. Bien. El segundo es un libro que está muy, muy emparentado también con este, que también es un libro de crítica de un historiador marxista peronista que se llamó Juan José Hernández Arregui. Y el libro se llama Imperialismo y Cultura. Es un libro en que también Arregui analiza la influencia y cómo del colonialismo y cómo fue bajando línea en diferentes escritores de diferentes grupos. Hay una crítica brutal que le hace a Borges, en el que para mí nada, hay varios errores de apreciación, sobre todo en la magnitud de la obra de Borges. Arregui dice nada, que Borges no va a subsistir, digamos, no va a quedar, lo cual ahí me parece que le pifió un poco, pero en todo lo demás es muy, es muy bueno ese libro. Y es demoledor, es una mirada también de los intereses de clase que persiguen los intelectuales, digamos. De qué época es este libro? Y este libro debe ser de los 70, calculo fin de los 60 me parece que es. Este escritor es marxista, Es un historiador marxista que adhirió, que apoyó al peronismo. O sea, hubo toda una corriente que se llamó el el peronismo de peronismo izquierda. de izquierda. Ujú. Bien. Exactamente. Donde estuvo Eh, también Rodolfo Walsh. Arregui, imperialismo y cultura. Hasta ahora dos Sí, argentinos. Seguimos con los bien. argentinos. No, y me parece que voy a elegir todos argentinos. Va, medio que pensé argentinos, pero no sé, si querés vamos a no sé, podemos ir a Redoble por Ranca de Scorza, si querés, pero me Ah, parece que un argentino caramba. hablando de Scorza, no sé, como que me No, no, imagino que allá debe no. haber gente que debe saber mucho más sobre No, Scorza, no, no, pero es interesante la lectura que puedas hacer de Scorza y de ese libro. de mi experiencia. Ujú. Mirá, a mí el libro de Scorza, Redoble, cuando lo leí me volvió la cabeza, me pareció algo increíble. Creo que si había algo que se podía hacer, digamos, porque me parece que a veces pasa que en la literatura política hay mucha literatura como medio más de panfleto, de divulgación, de protesta y de denuncia, y no hay tanto, a veces pasa que no hay tanto un trabajo con el lenguaje y con los artificios narrativos y con los tensores, y creo que Scorza lo que hace acá, que para mí es una obra maestra al nivel tipo de las mejores obras de literatura latinoamericana. Eh, yo no sé si recordás el primer capítulo de ese libro, que es el de La Moneda, donde Ah, eh, El juez Montenegro es como sí. el dueño del pueblo, no del pueblo, el dueño de, no sé, de kilómetros y kilómetros, tipo va caminando, pues todos los días da una vuelta a la plaza del pueblo, y un día se le cae una moneda, sin darse cuenta que era la moneda en un escalón de la catedral. Y todos lo saben y nadie se anima a tocar esa moneda. Imagínate el poder que tenía el juez Montenegro sobre la gente, que nadie se atrevía a tocar esa moneda, como si estuviese maldita, era la moneda del juez. Entonces se cuenta que parece un borracho una noche, casi la toca, pero después la dejó, después otro. Bueno, hoy con un poco de leyendas alrededor de esa moneda, que todo el pueblo está revolucionado y el juez ni siquiera se enteró. Hasta que en un momento nada, el juez vuelve a pasar por donde estaba, encuentra la moneda, se la pone en el bolsillo. Ese es el primer capítulo de Redoble por Ranca, que para mí ya es una joyita ese primer capítulo. Y después nada, la resistencia de Ojo, los. ojo, pero claro, ahí hay una mezcla el temor, digamos, a lo místico o a lo religioso y al poder también, ¿no? Y al poder, Que claramente, implica, que claramente. implica el mismo, ¿no? Más que nada Sí, claramente es el poder. Y y cómo yo, lo que sí. hace, Y lo a que mí hace Scorza es a través de un cerco ajá.
o sea, hay algo, también habla del cercamiento de tierras, que fue un fenómeno muy característico también del capitalismo en Europa, en el momento en que se empiezan bueno, la gente, las tierras que eran comunales y la gente usaba para sembrar, le empiezan a poner límites y esto tiene dueño, no, esto de acá, esto para allá, vos venite, y hay como un corrimiento de la gente hacia las ciudades. Eso se da en Europa. Y acá también, entonces es un libro muy, muy hermoso. Y la inocencia de ver el mundo y la vida y la naturaleza con otros ojos. Y cómo viene Europa a imponer el imperialismo. O sea, acá estos son los yankees, no sé, es tipo una Fruit Sí, Corporation, una sí, cosa sí, así. sí, 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 sí. Eh, Hermoso. El Porranca me parece un libro maravilloso. Scorza que murió joven, murió en un accidente aéreo en España. Exactamente, Madrid. Mm. Bueno, no tan Sí, sí, joven, creo, fenómeno. no tan joven, pero todavía, digamos, seguramente por una actividad literaria que podía darse, ¿no? Lástima que, esto es una apreciación personal, ¿no? Evidentemente yo, Sí, igual que tú, yo no soy especialista en historia de literatura, pero soy un simple sí. lector, pero creo que las generaciones de escritores actuales no reivindican mucho a Scorza, ¿no? No, es un escritor casi olvidado, ¿no? Han sacado últimamente una edición de obras completas, muy bonita la edición, pero no ha sido lo suficientemente difundida. Querido Patricio, faltarían dos, pero antes de contestar los otros dos libros, Sí, te comento, Tomás Eloy Martínez, creo que es sí. La vida de Perón. ¿Te gustó? Sí, la novela de La Perón. novela de Perón. ¿Te gustó? Sí, no leí. Ya. No leí ese libro. Sí leí Santa Evita. ¿Vos leíste Santa Evita? No. ¿Qué tal? Ah, Santa Evita es una de las mejores novelas de la literatura argentina. Tipo, te diría entre las 5 mejores novelas de la literatura argentina. Es una obra maestra. Bueno, Tenés que leerlo. lo que pocos saben es que cuando yo hablo con Patricio, tengo acá ¿cómo se llama para hacer anotaciones? No es el blog, sino las notas, tengo notas donde Sí. anoto todo lo que, todas las recomendaciones No, literarias. Santa Evita, estamos hablando de un libro que tiene absolutamente todo lo que le podés pedir a un libro. Tiene una historia apasionante, pero increíble. La historia de Santa Evita es increíble. O sea, ya la historia te la cuenta alguien así nomás en un asado y te quedás cautivado, no lo podés creer. Bien, Eso ya es así. Es un thriller de investigación, o sea, novela de investigación escrita pero con una maestría, o sea, tiene poesía, tiene todo. Es un libro que, onda, tipo, los tensores narrativos lo agarrás y no lo puedes soltar. O sea, te lo lees en 2 días. Es un libro de 400 páginas. Los pichiciegos, ¿Cómo? los pichiciegos. Como, como el Santa Evita. Sí, ponele que sí. Me refiero. Santa Evita, Tomás Eloy Martínez. Sí, Los pichiciegos de Fowell. Fowell. Sí. Eh, novela política. También, claro, claro que sí. Y Sí, 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 sí. altamente recomendable. Sí, es un librazo también. También Los Pichicieros es un librazo. Es un Eh, gran, gran libro. otro, Operación Masacre. Operación Masacre, ese era el que iba a decir, mira, justo acá lo había anotado, Ujú. Operación Masacre, y que también está muy, muy, muy ligado también a Santa Evita, porque es también una novela de investigación, ¿no? O sea, es como el narrador se va metiendo y va rastreando lo que pasó, o sea, tiene que resolver un enigma. En este caso es el fusilamiento de unas personas ahí en un basural, unos militantes, algunos sí, otros no, bueno, del peronismo, de la resistencia peronista. Fue un libro bueno, por supuesto, nada, que Bien, hay una película también. y me atrevería para finalizar con literatura argentina. Piglia creo que no tiene novelas políticas, pero sí tiene novelas históricas, donde entra la política indudablemente, ¿no? Ah, sí. Sí, Ujú. sí, sí, Piglia también. Yo no soy muy, muy fana del Piglia narrador. O sea, me Ya. gusta, pero El Piglia me parece que ensayista te gusta, me me imagino. gusta mucho el ensayista y el profesor, ¿Y el divulgador, me los parece. diarios te gustaron del Emilio Renzi? Los diarios me parecen, leí el primer tomo, me parece increíble. Me parece muchísimo mejor que su narrativa. Me parece realmente ese diario es para, yo creo que todo aquel que tenga esa idea romántica del escritor en su juventud y demás, el primer tomo de los diarios por lo menos lo va a disfrutar mucho. Es muy hermoso. Querido Patricio, para terminar, porque sé que estás muy apurado, los Ah, está dos, bien, igual, van a seguir. los dos últimos Decime. libros que pueden ser de Sí. literatura universal latinoamericana.
Ok, bueno. Voy a decir uno, que es un libro que tiene una particularidad, que es uno de los pocos libros que me hizo llorar a llanto. Es muy difícil para mí llorar con un libro. Con una película es mucho más fácil, qué sé yo, no sé, me parece como que hay algo de imagen. Pero con el libro, para mí llorar, lágrima viva, me pasó muy pocas veces. Y este libro se llama La condición humana, de André Malraux, Ujú. que es un libro que transcurre en China, en el año 1919, en principio del siglo XX, y es la historia de unos revolucionarios chinos que nada, arman las células, están en la clandestinidad. Y bueno, tienen que organizar para poner unas bombas en un auto que tiene que pasar y demás, bueno, y los debates ideológicos que se dan. Y hay una escena, sobre todo en el final, que no la quiero spoilear, Por favor. pero donde hay un gesto y un acto de amor único, único en la historia de la literatura, tremendo. Y que no me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Así que esa es otra, es la condición humana de André Malraux. Bien. Francés, André Malraux. André Francés, y además está escrito, es un libro increíble. O sea, ese es otro libro No. que también lo he reivindicado, no se lee casi. Yo lo recomiendo un montón acá en Aristipo y lo vendo, pero no es un libro que está por todos lados, baratísimo, no lo lee nadie. No se habla de Malraux, sobre todo de ese libro. También Y de- me imagino porque también fue un actor político importante, Malraux, durante la posguerra, ¿no? Sí, Creo que fue ministro de no Cultura, sé qué pasó. me parece, si no me equivoco. Mira, tiene una obra muy extensa, tiene sus antimemorias que también se leen, pero después generalmente el resto de su obra no se le da ni pelota y a esto tampoco, es un autor olvidado. Yo A creo mí, que en algún momento lo van a ajá. reivindicar. A mí el único libro que me hizo llorar fue Stoner, te confieso. Stoner, Stoner, mirá, a mí Stoner está Stoner, tremendo. las escenas con la hija, Sí, la última parte, fue muy sí, conmovedor, muy sí, conmovedor. es muy angustiante además. Bien, Toda la maldad que le hacen. la última de Patricio, literatura y política. Literatura y política, la A ver, madre. tenemos el recurso del método, tenemos tirando banderas, tenemos No, no, sí tenemos, estoy pensando quizás algo como de otros lados ahí. Pensando. hasta el mismo Gabo, ¿no? Vargas Llosa, este, Vargas Llosa puede ser también. Sí, no, quería pensar algo más. europeo. Podría pensar la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, que a mí me parece un libro espectacular y que también, porque me parece que Fuentes tiene como una obra despareja. Pero este libro para mí es increíble, pero es increíble. Yo lo leí con mucho prejuicio, porque acá no lee nadie a Fuentes, nadie habla de Fuentes, sea mi pelota, ¿Y por qué y lo no leí y me hablan, pareció una obra mayor. por qué no hablan de fuentes? ¿Por una cuestión de fobia ideológica, tal vez? No, posta no sé realmente. O sea, hay muchos libros circulando en Alfaguara, baratísimo, no lee nadie. Yo hace un montón que no le vendo un libro de Fuente. Montonazo, tengo un montón ahí. Y el Amor de Artemio lo vendo porque lo recomiendo yo. Y la gente como que medio. No está muy convencida. La tengo como que convencer. Que es un libro mayor, eso es un libro con una voz, es una de las obras para mí importantes de la literatura latinoamericana. A mí O de sea, está en la misma fuentes, liga que Corsa, que Rulfo. a mí de Fuentes me gustó mucho La silla del águila. No sé si lo has leído. No, no leí. Es una tremenda novela, también política, Mirá, y mirá. desnuda, digamos, los secretos, los arcanos de la política mexicana, ¿no? Pero ya más contemporáneo, ¿no? Eh, Mirá, muy buena, me gustó muchísimo. mirá. Este, Bueno, pero de ahí no, la verdad es que tampoco no he leído mucho a Fuentes. No me parece muy, no sé, no me parece muy interesante, honestamente. De repente estoy bueno, cuando en cometiendo. ese momento tenés en tus manos el ¿cómo se llama? La muerte de Artemio, dale una ojeadita, empezalo. Porque además hay todo un trabajo experimental con el lenguaje, la primera persona, la segunda, la tercera, el trabajo con los tiempos, tipo postrado en la cama, lo onírico. O sea, es como un libro, o sea, tipo, es muy grosso, o sea, mucho eso, o sea, tiene muchas cosas, mucha destreza y mucha calidad literaria, es un librazo. Así que nada, en un momento quizás. Patricio, ahora sí para terminar. Bolaño, ¿te parece Bolaño que tiene algún libro de literatura política que valga la pena mencionar? Mira, me parece que está. Creo que Estrella Distante no es un libro que Sí, transcurre sí, eso, de un aviador. sí, sí, sí. Creo que ese diría, como uno de sus libros más. Y Más que creo, pues los detectives no necesariamente. A mí, igual es el libro que más me gusta de él.
¿Y Eh, leíste la literatura, cómo se llama? nazi, La nazi en América la Latina. nazi, no leí ese. Ah, No, ese no lo leí. bien, bien, Patricio. Pero bueno, José, nada, me parece que sí estoy pensando si se me quedó alguno más. Que iba a decir, hay un librito de un mexicano que tampoco lee nadie acá, que se llama Héctor Aguilar Camín. Ya. Y el libro se llama Un soplo en el río. Es un libro baratísimo, lo editó Sey Barral en la colección Blanca, la vieja. Es un libro muy divertido porque cuenta la historia es la historia de un tipo que se enamora de una, como si fuera una guerrillera, una mujer que se va a hacer la ¿Puedes repetir el...? el escritor se llama Héctor Aguilar Camín Ya. y el libro se llama Un soplo en el río. Eh, es más, no sé si lo compré hace poco, pero siempre lo recomiendo, me parece un libro hermoso. Eh, es la historia de este tipo que se enamora de una militante de izquierda en los 70, 70 la mujer se va a Nicaragua a ayudar como médica a la revolución, y el chabón es como que medio, él es para nada, no tiene ninguna empatía con la causa política, pero está enamorado de ella, entonces él la sigue y se banca todo, está ahí en medio del barro, trabajando, construyendo una escuela, ¿viste? Y todo lo hace por la mina. Es muy Algo, lindo ese algo libro. así, algo así narra Alfredo Bryce en La vida exagerada de Martín Romaña, no sé si Exactamente, sí, que está en ¿no? París en Está los en 60. París y la mujer se politiza y lo Sí, termina sí, sí, dejando y el pobre hombre solo quiere escribir nada más y sobrevivir sí, a, sí. a sus Es crisis verdad, de... está bueno ese libro. Me he Bueno, olvidado, mira. Bueno, querido Patricio, como siempre es grato conversar contigo y seguiremos hablando de libros y más libros. De hecho, dale, bueno, de hecho, creo que deberíamos llamar esta sección Libros y más libros. Vamos a ver si... me gusta, me gusta, me parece un buen título. Querido Patricio, Bueno, espero que ande todo bien por allá. Un fuerte dale, para abrazo eso también. y Muchas y gracias. seguimos leyendo. Cuídate. Chau, chau.